Bien, 8 y 7 minutos, lo ha anunciado. El expresidente Ollanta Humala nos visita esta mañana en 90 Matinal. Los temas de la agenda son variados, pero sin duda hay uno que marca el día, marca la mañana y tiene que ver con la situación del expresidente Alan García. Señor Ollanta Humala, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. ¿Cuál es su evaluación de este pedido de asilo que ha formulado el expresidente García al gobierno uruguayo? Bueno, primero es lamentable lo que estamos viendo porque se suponía que García nos hizo creer a todos que iba a asumir su responsabilidad, algo que no ha estado acostumbrado a hacerlo, y ahora vemos que nuevamente sale con la situación del asilo. Y yo he leído una carta que creo que ha sido publicitada en diversos medios, pero me parece una carta, hay una actitud cobarde en esa carta y además que distorsiona la realidad. Porque este señor en ningún momento enfrentó las cosas. Este señor ha estado viendo todos estos procesos de las empresas brasileñas desde afuera, desde España, ¿no? Y está poniéndose él como una víctima, claro, aprovechando los errores propios del sistema, ¿no? Entonces yo creo que él no es un perseguido político, creo más bien que él ha formado parte de este bloque afro-fujimorista que sí judicializaron a sus opositores, y en eso me encuentro yo, ¿no? Pero yo he enfrentado acá todos los procesos habidos y por haber, y no me he ido. En cambio, este señor ha utilizado sus operadores que tiene dentro del sistema de justicia para vincularnos a una serie de procesos de investigación a mi familia. Ha utilizado el Congreso, cuando éramos gobierno nosotros, enfrentamos este bloque afro-fujimorista. Y yo lamento que muchos líderes de opinión creyeron de que el fujimorismo y el APRA podían ser democráticos, cuando está demostrado que en la práctica son expertos en conspirar, interpretar de manera antojadiza la Constitución y tumbarse presidentes, ¿no? Entonces, ahora todo esto ha cambiado en la medida de que perdieron el control a través cuando se visibilizó el escándalo de los cuellos blancos, donde se ven las conexiones de una mafia al interior del Poder Judicial y Ministerio Público que trabajaban en pared con operadores políticos como excongresistas, ¿no? Entonces eso nos demuestra que la justicia está perforada por la política, y esto que estamos viendo genera inestabilidad en el país, y que por primera vez, bueno, después de mucho tiempo, el ruido político está afectando a la buena marcha de la economía. Ahora, algo que usted menciona son esos audios de la corrupción que han develado muchas cosas, pero que entre ellas han salido algunos personajes ligados a la fuerza mayoritaria de congresistas, que son la de Fuerza Popular. Mi pregunta es... Y del APRA también. Y del APRA, a esa iba mi pregunta. ¿Cree usted que hay una relación, un blindaje, como se dice, como muchos dicen en realidad, en donde se unen estas dos bancadas para tapar alguna de las cosas que esos audios podían haber demostrado? Bueno, claro que sí. El fujimorismo nace, el fujimorismo y el APRA tienen un vector común ideológico, pero también en su comportamiento dentro de lo que son los cauces de la democracia, ¿no? Hemos visto cómo en la historia el APRA se ha tumbado presidentes, ha chantajeado a políticos, ¿no? Y también hemos visto cómo el fujimorismo ha hecho lo mismo de manera acelerada en la década de los 90, y cómo el fujimorismo con el control del Parlamento es capaz de tumbarse un presidente y de poner en zozobra a todos los poderes del Estado. O sea, ¿qué ha cambiado entre el Fujimori padre y el Fujimori hija? El padre trató de tomar el Estado desde el Ejecutivo, y la hija quería tomar el Estado desde el Legislativo. O sea, al final van por un mismo lugar porque tienen un mismo ADN. En el tema en nuestro gobierno, cuando enfrentamos este bloque, acuérdese que nos abrieron comisiones investigadoras por doquier, ¿no? Donde hasta a mi esposa, que no era funcionaria pública, la investigaban, iba como testigo de una comisión y salía investigada. Tienes la comisión Martín Belaúnde, Fasabi, tienes, además de estas comisiones, tienes compras militares, etcétera. Pero además de esto, hacían interpretaciones dolosas a la Constitución, por ejemplo, para entregar el voto de confianza al Premier. Entonces, de tal manera trataron de cooptar a los premiers, a los jefes, a los presidentes del Consejo de Ministros, ¿no? Antes de que juramentaran con esta cuestión del voto ámbar, y que no le daban la confianza. Nosotros hemos enfrentado esto. Muy bien, después, en un proceso electoral sui generis, porque entraron en vigencia dos leyes electorales, justamente
la aplicación arbitraria de las leyes hizo que García pasara a la segunda vuelta, pasara la valla electoral, porque si no, hoy estaría como Toledo, ¿no? Casi la justa, señor Olivera. Claro, porque a él le correspondía pasar el 7% porque tenía 2 alianzas electorales y le aplicaron la ley derogada, de tal manera que salvó la inscripción del partido y lograron meter una mini bancada. Y nuevamente se han juntado y lo que han generado es desde el legislativo, una confrontación permanente, de tal manera que hoy día el que está gobernando el país es el vicepresidente, ¿no? Y también lo han querido presionar y lo han querido arrinconar. Entonces hay que entender que cuando se tumban un presidente de manera irresponsable hay costos que se pagan. Y hace 3 meses la señora se creía la dueña del Perú y hoy día miren la situación que está. Pero es verdad que el presidente Kuczynski renuncia ante la crisis política desatada. ¿Cabía la renuncia o usted cree que él debió resistir? No, ¿No era lo mejor que renunciara? Yo creo que para el tema es que en la incapacidad moral permanente no está regulada en el país, no está regulada, está como en la Constitución, pero no está regulada en una ley. Entonces, en esas condiciones, cuando el Ejecutivo no tiene mayoría parlamentaria, no tiene ni siquiera el control de la Comisión de Presupuesto, está en una situación tan precaria como un trabajador CAS, ¿no? Y eso lo aplicaron a Kuczynski, y Kuczynski al final tuvo que renunciar también por sus errores, pero creo que uno de los grandes errores de la señora Fujimori y del APRA fue haberse tumbado al presidente. ¿Qué mejor para la señora Fujimori mantener un presidente como Kuczynski y darle estabilidad al país? Hay una pregunta que se deriva de algo que usted acaba de señalar, señor Humala, y me preocupa. Voy a aprovechar para que usted lo aclare en todo caso. Usted, hablando de su situación, ha dicho: la justicia está perforada por la política. Y esa frase le puede servir a Alan García para decir que es un perseguido político y que la justicia en nuestro país no lo va a tratar de manera como corresponde. Entonces, ¿la justicia está perforada por la política? Sí, el problema que tenemos es que, como dije al inicio, García va a aprovechar todos los errores que se vienen cometiendo para victimizarse ante el gobierno de Uruguay, más aún cuando estamos hablando de un presidente que pertenece del Frente Amplio, partido de izquierda, que pertenece al Foro de Sao Paulo y que García señaló públicamente al Foro de Sao Paulo como una especie de nido de partidos delincuentes, ¿no? García va a aprovechar las declaraciones de ministros, de exministros, de congresistas, hablan del tema de la judicialización de la política, pero lo que no está diciendo, cuando nosotros hablamos de perforación de la justicia, politización o judicialización de la política, no estamos echando la culpa al gobierno, y García sí le está echando la culpa al gobierno. García está planteando al gobierno de Uruguay que desde el gobierno se está haciendo una persecución política. Entonces está pasando de victimario a víctima. Y lo que yo he sostenido es que los que han estado judicializando la política son los apristas y los fujimoristas. Y han amenazado al presidente Vizcarra con llevarlo preso por el tema chinchero. A nosotros nos han preparado una serie de comisiones investigadoras, y cuando dejamos el gobierno, una serie de denuncias donde los mismos congresistas denunciaban penalmente a mi esposa y a mí. Estaba el congresista Becerril, Esther Saavedra, etcétera. Pero para clarificarlo entonces, ¿usted considera, de repente no es una ola de perseguidos políticos, pero considera que la señora Keiko o que usted o que su familia han sido víctimas de una persecución política? A ver, claro. Lo que hay acá es un bloque antidemocrático que es el APRA y el fujimorismo. Y ellos, a través de sus operadores políticos que tienen en el Poder Judicial, en el sistema de justicia en general, muchos de los cuales son gente como Inostroza, ¿no?, se han dedicado a perseguir y acosar a los políticos de oposición y blindarse a ellos para no ser investigados. No el gobierno, sino que García está ahora, para justificar un asilo, está planteando que es desde el gobierno donde se está persiguiendo a los políticos, y así no es, más bien el propio gobierno lo tienen contra la pared. Entonces ellos, este bloque afrofujimorista, ha perdido el control momentáneamente, ¿no? Espero que lo pierdan definitivamente, con el escándalo de los cuellos blancos, donde salen los problemas, las relaciones, la desesperación de la señora Fujimori porque le den el pleno una casación a su favor y que la saquen de la investigación de cócteles. García, cuando se va a España y Keiko se queda acá, lo que hace es ceder el espacio político a Keiko
para que se prepare para el 2021 y mientras él queda fuera. Pero él apoya con todos sus operadores y toda la red del APRA en el sistema de justicia, y de esa manera se logra una especie de pacto no solamente ideológico, sino de facto. Yo quería preguntarle, y ya haciendo un poco el enlace con su caso en particular, porque además es otro fiscal el que lo está investigando usted, así es, que el señor Domingo Pérez, que está encargado más bien de los casos de Alan García y de Keiko Fujimori. Pero en todo caso, con usted empieza esto de la prisión preventiva, usted ha pasado casi 10 años en prisión, perdón, 10 meses en prisión, y en todo caso quería preguntarle también cómo evalúa esta situación y cómo cree que su caso pueda repercutir o ser precedente para el resto de casos. De ahí la importancia. Yo lo que veo es que ante la situación de las empresas brasileñas, hay que entenderlo bien, ¿no? O sea, acá en el tema de la Lava-Jato hay dos cosas, ¿no? Lo que son actos de corrupción, productos de coimas, adendas, de obras, etcétera, sobre valoración de obras, y que es donde está metido Toledo y García. Pero hábilmente García ha tratado de separarse y tratar de pegarnos a nosotros en el lado de Toledo, ¿no? Toledo es el referente de la corrupción y ahora estamos viendo que García también lo es, ¿no? El caso de nosotros es un caso distinto. A nosotros no se nos está denunciando o investigando por corruptos, se nos está investigando por supuestos aportes de campaña. Eso, y en el Perú eso no es delito. Está más vinculado al caso de Keiko Fujimori de repente, donde también se investiga. Pero ella era funcionaria pública, yo no era funcionario público, entonces a mí se me investiga por supuestos aportes de campaña cuando yo no era funcionario público. Entonces, lo que ha venido haciendo las empresas brasileñas es una estrategia inteligente en el sentido de asegurar sus activos en el país, ¿no? Que son miles de millones de dólares, blindar a sus funcionarios y pagar la menor reparación civil al Estado. Ellos saben que por aportes de campaña no pagarían reparación civil. Ellos pagarían reparación civil por cada coima que declaren que han entregado, ¿no? Entonces, en el tema de la corrupción, donde está García y Toledo, están las coimas. Hay 14 millones de dólares que todavía no se sabe quién se los llevó sobre el proyecto Línea 1 del metro, primera etapa, porque en la segunda ya hay otras coimas que hubieron. En la primera ya hubieron coimas y en la segunda hay nuevas coimas. Entonces, nuestro caso es totalmente distinto. En nuestro caso, lo que están tratando paradójicamente de utilizar es la resolución del Tribunal Constitucional, que le dice al juez Concepción Carhuancho que ha actuado inconstitucionalmente con nosotros, que no ha aplicado la justicia con nosotros. Entonces, ese es un tema que ha quedado claro. Ahora, lo que está haciendo García es tratar de victimizarse en la misma lógica que Toledo, que es perseguidos, la justicia no es justicia y que el gobierno los persigue, ¿no? Esa lógica no es igual en el caso de ellos con nuestro caso. Porque yo sostengo, no es que el gobierno nos estuvo persiguiendo, es este bloque antidemocrático que lo agarró del cuello al presidente Kuczynski y lo hizo irse contra, por ejemplo, el trabajo de mi esposa en FAO, que lo ganó en un concurso internacional, que lo hizo tomar partido a favor de este bloque, porque él creía que podía cogobernar con el fujimorismo y con el APRA, y ahora vemos que no es así. Entonces, el caso de García no puede compararse con el nuestro. En el caso de García, lo que vemos nuevamente es que se está burlando del país. Nuevamente, no se somete a la justicia, no enfrenta sus responsabilidades. Cada caso, cada expresidente tiene su propia complejidad y tiene su propio cuerpo probatorio. En el caso del gobierno nacionalista, en el caso de su presidencia, hay todavía una investigación en proceso. No podemos decir que se ha agotado todo. No, hay un estamos tema, acá para enfrentarlas. Estamos en un tema de aportes de campaña que para los fiscales devienen una suerte de lavado de activos, y es la gravedad de los hechos que a usted se le han comenzado a imputar, porque también hay que precisar que no hay todavía una acusación y un proceso como tal, ¿no es cierto? Pero digamos que la Fiscalía considera que tiene un caso y además está firmando acuerdos con la empresa Odebrecht en estos días para ampliar la información que llegaría y la documentación respecto a esos 3 millones de dólares que habrían llegado a su campaña. Entonces la pregunta va por el lado de ¿por qué tendría que mentir? Porque ustedes, su defensa sostiene que en ningún momento ingresó dinero de Odebrecht a su campaña. ¿Por qué tendrían que mentir los señores Barata o los señores Odebrecht en el caso concreto suyo? Ok. Poniéndole el marco, primero... Digamos, porque solo para completar, hasta donde se ha narrado y se ha visto, es verosímil, lo que no quiere decir que sea una prueba y lo condenen, es verosímil. ¿Por qué tendrían que mentir estos señores? Así, dos cositas. En principio, con eso que
usted mismo lo dice, es verosímil, pero no es una prueba. A mí ya me condenaron y me lincharon mediáticamente, ¿no? Y sin embargo, estamos enfrentando acá en el país la justicia, porque normalmente los expresidentes se van del país, sea de una u otra manera. Ahora, el otro tema es que los aportes de campaña no son delito en el país. Y lo que está haciendo la Fiscalía es un contorsionismo jurídico para convertir un aporte de campaña que no es delito en delito. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Y ese es el problema que tienen, porque es como que usted se pasa una luz roja, supongamos. Eso no es un delito, eso es una infracción, ¿no? Pero a usted lo quieren condenar por amenaza a la integridad física de los peatones, por haberse pasado. Están buscando cómo criminalizarlo. Entonces, ahora para continuar. Sí, están aceptando que recibieron el aporte, pero no para es delito. Nada. Entonces le voy a aclarar, no. Simplemente estoy explicando el marco en el cual se mueve la Fiscalía. La Fiscalía debiera avanzar por los actos de corrupción donde están probadas las cuentas en Andorra, offshore, etc. Pero en este caso, lo que ellos señalan, lo que usted dice, ¿no? ¿Por qué tendrían que mentir? Bueno, en principio, porque ellos firman un acuerdo de no incriminación. En el Perú hay los acuerdos de colaboración eficaz, es decir, el que firma un acuerdo de colaboración tiene que aceptar que es delincuente y que se arrepiente y va a colaborar para echar a otros, ¿no? El acuerdo de no incriminación lo que está diciendo es que yo no soy delincuente, o sea, el brasileño dice yo no he cometido ningún delito y es inimputable en el Perú de lo que diga. Entonces, en teoría, si él miente, les quitarían los beneficios en el Brasil, ¿no? Pero en la práctica, si él miente acá, la Fiscalía no puede hacer nada porque ya firmó un acuerdo de no incriminación. Es decir, así mienta no puede denunciarlo oficialmente ante las autoridades de su país para que le quiten esos beneficios. Entonces, obviamente, con nuestro caso, Odebrecht ha ganado todos los privilegios que les han dado hoy día, que les permiten en la práctica que el señor Barata pueda venir a seguir trabajando en el Perú, porque es inimputable, nadie lo puede denunciar. Ahora, señor Humala, algo que se desprende igual de esta acusación, y con esto termino por el caso que se le investiga, es también un incremento patrimonial. Está una camioneta Cherokee, está una vivienda en Surco. Una camioneta Cherokee del año 97. Le consulto entonces, ¿cómo va ese proceso? ¿Y cómo está defendiendo usted por eso? Bueno, es una pericia abusiva. No cuadra, ¿no? Y se dice que se habían simulado contratos, lo cual sería también otro delito. Sí. Y dicen simulación de contratos en base a plata de Chávez, producto del peculado. Hasta ahora la Fiscalía no puede, Chávez no tenía ni siquiera una denuncia de peculado, y de eso están poniendo en base a este señor que vino y se pasó en prensa, un supuesto militar que lo han agarrado en el norte en tráfico de drogas o comercialización de drogas. Ese es su testigo estrella para eso, y su carta apócrifa de Chávez, que hasta la prensa se ha reído de esa carta. Pero el tema que me estabas diciendo parece bueno, el tema del incremento patrimonial, que se desprende un poco del lavado de activos. Ese es un abuso, es un abuso contra usted. Porque mira, a mi esposa le hacen una pericia contable del año 2006 al 2016, pero a mí solamente de 2006 al 2011. O sea, hay 5 años que son el periodo presidencial que los peritos no lo han examinado y no han permitido que, en teoría, yo haya contribuido en el mantenimiento de mi hogar. O sea, están en la pericia, si somos un matrimonio, debieran hacernos un examen pericial a los dos por el mismo periodo. Pero a mí me sacan 5 años. Son los 5 años en que Nadine no tenía un trabajo remunerado. Entonces, obviamente, eso es una carga negativa a la pericia de nosotros. Y yo he exigido pues que contabilicen mis ingresos. O sea, yo, ¿de qué vivía mi familia si yo era el que trabajaba? Y eso no lo están contabilizando en la pericia. Otra cosa, por ejemplo, es que según ellos nuestro saldo inicial del periodo 2005, después de haber estado 2 años fuera del país en el extranjero, ¿no? Como agregado militar, no lo contabilizan y me ponen de saldo inicial 0, ¿no? Y así hay una serie de inconsistencias que estamos peleando legalmente, ¿no? Que incluso han sido tratados aquí en Latina, se le ha consultado más de una oportunidad. Hay varios temas en el tintero y sin duda los que tienen que ver con sus procesos y con la carcelería que usted cumplió y que cumplió también su esposa, nos lleva a hablar un poco de ella, porque ella ha estado muy unida a su trabajo político. Y sabemos, porque hemos visto imágenes en los últimos días, que usted está visitando el país, está recorriendo las bases de su partido, ya nos contará, pero gracias. ¿A qué está abocada la señora Nadine, si nos puede contar? Es evidente que ella ahorita no tiene un perfil público, pero ¿a qué se está dedicando? ¿Lo está apoyando usted en el tema político?
A ver, cuando tomamos la decisión de entrar en política y tomé la decisión de candidatear a la presidencia, hablamos con ella claramente y ella, su posición era, me iba a apoyar hasta que llegáramos a ser gobierno, y de ahí ella quería reincorporarse, reintegrarse a su actividad privada, que ella ha sido comunicadora social, hacía consultorías. Lamentablemente, todo este periodo postpresidencial nos ha marcado en una etapa de judicialización, una etapa de lo que yo he llamado no solamente de persecución, sino de linchamiento político. Y hoy día ella está más abocada a la familia, porque yo estoy nuevamente viajando por el país, como lo decía, fortaleciendo el partido en su organización. Entonces ella está ahora abocada más que todo a los chicos, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Ahora, yo quería preguntarle, expresidente, y ya que hemos hablado del fujimorismo, del APRA, de su situación también particular, con estos meses en realidad detenido, ¿cuál es su evaluación? Digamos, una de las primeras visitas que usted tuvo, me corregirá si me equivoco, fue la de Kenji Fujimori. Algo que en realidad para muchos ha sentado además una diferencia ahora que son los Fujimori los que tienen estas prisiones preventivas, el caso de Keiko Fujimori y otros allegados. ¿Cómo evalúa usted, por ejemplo, esa primera visita? Bueno, yo lo he tomado como una visita humana, digamos, no ha habido ningún tema ¿Visitaría ideológico. usted, por ejemplo, ahora a la señora Keiko Fujimori? Yo creo que no tengo ninguna amistad con ella, pero creo que conociendo cómo es el rigor en Chorrillos, no creo que podría, ¿no? En la práctica, porque es todo un sistema, está en la zona de alta seguridad o máxima seguridad. Pero algo que sí le puedo decir es que yo les dije en el momento que hemos conversado, que este tipo de prácticas de llevar a los políticos por la vía judicial, como estaba haciendo el bloque aprofujimorista, al final les puede rebotar. Y todavía le dije a ellos, y en el caso de ellos... ¿Le dijo a Kenji Fujimori eso? Claro, que su hermana no iba a ir a la Iroes, iba a ir a Chorrillos. Entonces, porque creo que las peleas se hacen en el espacio de la política, no fuera, ¿no? A mí la vez pasada, hace poco, el fin de semana, estuve en San Martín y me pidieron que prácticamente me pusieron el espacio para que chanque a Keiko Fujimori. Le digo, no, yo como en el boxeo, cuando el adversario esté en el piso, no lo toco, que se levante. Yo quiero debatir con ellos democráticamente, políticamente, en el espacio político, pero ahora la situación de ella me lleva a pensar más en sus menores hijos, porque yo también he vivido esa situación, que en ella, ¿no? ¿Cuánto lo cambió usted la prisión? ¿Lo cambió la prisión? Bueno, tampoco he estado un tiempo como para ir como el conde de Montecristo, como para decir lo cambió, ¿no? Digamos, he estado un muchas tiempo veces y estamos... se dice que estar una semana ya marca una persona, estar un mes, usted estuvo Sí, más de 8 meses. yo creo que sí es importante, porque ves pues cómo está descuidada la política penitenciaria, y te das cuenta de que más del 50% de la población penitenciaria no tiene sentencias, están en procesos de investigación. Creo, como lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hay un abuso de la prisión preventiva, y el Perú es el segundo país donde se abusa de esta medida. Para muchas veces, seguramente por la carga fiscal, los fiscales cuando tienen mucha carga ponen prisiones preventivas, piden prisiones preventivas, y es como que el caso de usted lo pone en un expediente y lo guarda en la gaveta. Entonces lo tienen ahí guardado usted en el penal, y su caso lo tienen guardado en el archivo mientras van viendo otros casos, ¿no? Pero usted ya lo guardaron. Entonces, reconoce acá, que lo ha tenido que sufrir en carne propia para entenderlo. Claro, yo creo que eso es importante, uno va aprendiendo. Así que yo creo que a veces es bueno ponerse en el espacio para entender las cosas, ¿no? Por eso yo soy un presidente que he viajado permanentemente para entender las cosas. Ese va a ser un tema, seguramente, el abuso de la prisión preventiva, que está probado en el Perú, sobre el cual gente que sí mereciera, ¿no?, asumir sus responsabilidades, como el señor Alan García, lo va a utilizar para decir que en el Perú hay persecución política del gobierno y por lo tanto merezco un asilo político. Señor Humala, con respecto al papel del Congreso, no sé si se habla de interferencias, pero hubo un pedido, en su caso yo recuerdo bien, porque tuvo que pasar o enfrentar un 25 de diciembre, una Navidad, en prisión. Y ahí recuerdo varios congresistas firmaron una petición para que su familia pueda visitarlo, para que usted pueda recibir, digamos, a sus hijos en prisión, se pueda juntar con su esposa. ¿Cómo evalúa usted que esto pueda pasar también, por ejemplo, con Keiko Fujimori? Bueno, en realidad no fue así. En el Congreso lo que ha habido es la presión del APRA-Fujimorismo, que bloquea todo, y una posición equivocada de los sectores de izquierda, que también se juntan para golpearnos a nosotros porque
cuando en el primer semestre de gobierno de nosotros sacamos a algunos dirigentes del gobierno porque no estaban actuando bien. Entonces de ahí como que nos han agarrado una tirria, ¿no? Entonces para atacarnos a nosotros se juntan, o sea, del Congreso no hemos recibido ningún apoyo. ¿Qué pasó entonces la Navidad que usted pasó en prisión? En el tema de la Navidad, yo creo que fue no ha sido un acto humanitario del presidente Kuczynski, fue un acto para compensar el indulto a Fujimori. Acuérdese que el indulto a Fujimori se lo dan el 24, creo, el 23 de diciembre, y como para disimularlo, ¿no? Aplican la visita que correspondía también para que venga mi familia a pasar. ¿Usted los tomó por sorpresa esa visita entonces, esa autorización? Yo la solicité. ¿Usted la pidió? Yo la solicité porque el 27 de diciembre también es cumpleaños de mi hijo, entonces la solicité. Pero obviamente no fue con una intención humanitaria con nosotros. Eso es lo que yo critiqué abiertamente a Kuczynski, ¿no? No lo hizo así, no se dio cuenta, fue más que todo para cubrir todo el escándalo del indulto a Fujimori. Digamos, entonces regresaría a mi pregunta, ¿respaldaría usted que la defensa de Keiko Fujimori también pida una medida similar? ¿De estar ella o de claro que permanecer en sí, prisión preventiva? tiene todo el derecho, además tiene todo el derecho, así están las normas en el INPE. Lo que pasa es que el INPE tiene tan poco presupuesto y tanto personal, tanta población que cuidar, que se asustan pues de que si todos piden ese derecho no tendrían medios para hacerlo, ¿no? Pero le corresponde. Ahora, lo que creo también es que las autoridades del INPE deben ser más humanos porque las condiciones carcelarias no son las más óptimas en el penal de mujeres. Señor Humala, hemos estado viendo en pantallas también estas imágenes de las reuniones, mítines que usted ha tenido en las últimas semanas. Este fin de semana tuvo una concentración popular en San Martín, en la región San Martín. ¿Qué es lo que está usted trabajando? ¿Una candidatura para el año 2021? Cuéntenos, ¿de qué se trata? Estoy fortaleciendo el partido. Yo ya he sido presidente, no es que me muere de ganas de serlo. O sea, pero no está ya descartado que vuelva a ser candidato. ¿O sí? En realidad, mira, si yo te dijera que es mi última prioridad, te estaría mintiendo. Porque ni siquiera está en mi lista de prioridades. Yo tengo 3 prioridades ahorita. Es mi familia, que ha pasado una situación bastante dura e injusta. Y cuando digo injusta no es un juicio de valor, es un tema que está amparado por la resolución del Tribunal Constitucional que le dice al juez Concepción Carhuancho: oiga, usted está actuando inconstitucionalmente, ilegalmente. Su primer ¿no? objetivo, su familia. El otro tema es la familia, es el fortalecimiento del partido. Y el tercer tema es la defensa jurídica, porque tenemos, entre Nadine y yo, sumamos más de 20 o 25 investigaciones, tanto del Congreso como del Ministerio Público, ¿no? Entonces, esas son mis 3 prioridades. ¿El abogado lo dejó al señor Nakazaki? Considero de que no puede haber, o sea, aunque legalmente es compatible, yo no puedo compartir una defensa jurídica con el ingeniero Fujimori, ¿no? Entonces eso, tomé la decisión, se lo expliqué y hemos quedado en buenos términos. Entonces lo que estamos haciendo ahora en la región San Martín ha sido un fortalecimiento de las bases, escuchar a la población cuáles son sus expectativas y ver cómo van las obras. Y déjeme un minuto para decirle, ¿no? Lo que yo veo en las regiones es un enfriamiento de la economía. Los proyectos están paralizados. Puse la piedra del puente Punta Arenas y sigue con la primera piedra, no lo han avanzado. Las reformas y programas sociales están retrocediendo. Eso es Vizcarra, ¿no? Eso es Vizcarra. Vizcarra, ¿no? Claro, es la dupla. Pero ahora que está en el poder, ¿qué le diría al señor Vizcarra? No, yo lo que creo es que el presidente Vizcarra, que está viajando, lo veo viajando, creo que debería entender de que ya no le queda mucho tiempo a él, ¿no? O sea, para iniciar una obra y terminarla ya no tiene tiempo. Lamentablemente este es un gobierno marcado por 2 presidentes de la República en 5 años, 4 ministros de Economía, y lo que tendría que hacer para llegar al Bicentenario en las mejores condiciones es preocuparse en continuar las obras que les dejamos, que amplíen los programas sociales. Por ejemplo, creo que tú lo mencionaste, la pobreza ha aumentado. Quiere decir que la cobertura de pensión 65, que fue al 100% de nuestro gobierno para adultos mayores de pobreza, hoy día es insuficiente porque han aumentado más, hay más pobres. Las becas, nosotros dábamos 25.000 becas por año, hoy están dando algo de 1.800 becas. Ahora, algo que está haciendo este gobierno es impulsar el referéndum. Sabemos que es algo que está ya en realidad a la vuelta de la esquina. ¿Usted va a votar? ¿Cómo va a votar? Sí. ¿Cuáles son los puntos que de repente en sus viajes está viendo de este referéndum son importantes? Sí, básicamente acá el referéndum nace por un escándalo en el cual los peruanos vemos que
la justicia que fue destruida en la década de los 90 por Fujimori, no ha sido reconstruida en ningún momento. Entonces hoy día vemos una justicia en la cual muchos funcionarios están comprometidos como operadores políticos, que es lo que hemos visto con el tema de los cuellos blancos. El referéndum enfrenta parcialmente el tema porque es para cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura y toca temas ya más populistas, ¿no? Que es la no reelección congresal y la doble cámara. ¿Se está que no con la tenía no nada... reelección? Sí, pero te explico. Nuestra posición ha sido por la Asamblea Constituyente si es que queremos reconstruir el sistema de justicia, que es el problema principal. Sin embargo, el presidente tomó la decisión de ir al referéndum. Entonces, frente a eso, nuestra posición política es ir por la no reelección congresal y no a la doble cámara, porque sería la vía de escape de estos congresistas para volver a reelegirse a través de diputaciones o senadurías, ¿no? Entonces estamos en la línea del sí, sí, sí y un no grande, ¿no? Pero mi preocupación es qué va a pasar después del referéndum. ¿Eso va a resolver el problema de la pobreza, las obras de infraestructura que están paralizadas, la economía que no está creciendo como debe hacerlo, los programas sociales que no avanzan? Nada de eso va a resolver. Entonces el tema es que el referéndum ya le queda poco aire, ¿no? Señor Vizcarra, si Uruguay, porque es un tema político, señor Humala, sí. Si el presidente Vizcarra, que está en medio de este problema del señor Alan García, se enfrenta ante la situación, porque es un tema político, usted ha sido presidente, de que Uruguay conceda el asilo a Alan García, ¿cuál debe ser la actitud del presidente Vizcarra, del gobierno peruano? A ver, primero yo no sé si la Fiscalía ya le pidió prisión preventiva al señor García. Ahorita está simplemente con un impedimento de salir del país, ¿no? Eso tiene que evaluarse primero. Entonces, un primer tema que tiene el presidente Vizcarra es que tiene que, yo creo que debiera convocar un Consejo de Estado. Nosotros hacíamos los Consejos de Estado donde nos reuníamos con el fiscal de la Nación, las cabezas de las instituciones del PJ, Congreso, TC, etcétera, ¿no? Y escucharlos, y en ese tema ahí tiene un problema porque él está enfrentado con el fiscal Chávarri. Entonces tiene que de todas maneras ponerse por encima de estos problemas, convocarlos, porque este es un tema de imagen del país, política exterior y el tema de justicia, ¿no? En segundo lugar, debe tomar contacto, debe llamar al presidente Tabaré Vázquez. Que ya lo hizo, ¿no? Hubo una primera tomar un contacto, y sobre lo que le diga el presidente Tabaré, él tiene que informarle, él no puede imponerle al presidente uruguayo una decisión que es totalmente soberana del presidente, pero debe estar informado no solamente de la carta que ha hecho García, y que además, ahora que usted lo dice, voy a hacerle una carta al presidente Tabaré. ¿Usted también? Vamos a informarle también. Pero si el presidente uruguayo concede el asilo que solicita García, el presidente Vizcarra tiene acá herramientas, tiene el tema del salvoconducto, porque de ir de la embajada al aeropuerto necesitaría García un salvoconducto, salvo que, digamos, no tenga un pedido de prisión preventiva, él podría salir. Técnicamente podría ser, pero no salir del país, ¿no? Y lo otro es que él puede llevar las cosas, inclusive se puede llevar a un proceso de enfriamiento o ruptura de las relaciones con Uruguay. Esos son los temas que el presidente debe evaluar. Yo no tengo toda la información, él tiene un ministro de Justicia, pero el tema es que se ve como que el pueblo peruano nuevamente siente como que García le saca la vuelta, ¿no? Y solo para terminar, señor Humala, usted ha dicho que está reconstruyendo su partido, pero que no se muere, digamos, por candidatear a la presidencia. Si no es usted, ¿quién? ¿Cómo se va a fortalecer el partido sin participar de elecciones? Justamente lo que estamos buscando son candidaturas, cuadros jóvenes que puedan ir asumiendo... ¿Las tiene? Sí, yo los veo. Sí, el tema acá es que cómo vamos a llegar al 2021. ¿No? Es lo que yo veo que si bien el presidente tiene una aprobación generosa, me parece que es básicamente por el tema de enfrentamientos con el Congreso, con los poderes del Estado. Pero en las regiones la agenda es distinta, además de los temas que llegan a través de ustedes, llegan a las regiones, ellos tienen sus propios problemas. Por ejemplo, los arroceros de San Martín, en nuestra gestión de gobierno tenían estabilidad de precios entre 1.000 a 1.250 soles la tonelada de arroz. Hoy día está en 750 soles y el premier es paisano. Es lo que le iba a decir, el primer ministro de San Martín. ¿Debería usted reconvenirlo a él en todo caso? Yo creo que el problema de los arroceros de San Martín es el problema en general del país,
que nos hemos quedado entretenidos en estos temas y no estamos viendo los temas de la economía. En esa línea, señor Humala, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Habrá muchos temas, seguirán los procesos. Esperamos tener la oportunidad de conversar con usted aquí. No una segunda vez. También, por supuesto. Y muy cortito, la señora Keiko Fujimori dijo antes de ir a prisión preventiva que ofrecía una rama de olivo, un espacio de paz, de diálogo al gobierno. ¿El presidente Vizcarra debe aceptar ese diálogo? No, yo lo que creo es que la señora Keiko Fujimori y Alan García se equivocaron, ¿no? Inclusive cuando nos metieron presos a mi familia, ¿no? Estaban saludando al juez, al valiente juez que nos metió presos y decían que sí hay justicia en el Perú, ¿no? Eso, entonces yo creo que primero no hay que escupir al cielo, ¿no? Tanto para García como para Fujimori. Y en segundo lugar, es difícil pedir un diálogo cuando ya estás en esta situación, ¿no? Yo creo que la etapa del diálogo, ellos debieron haber sido, digamos, pensar en el país antes de pensar en sus ambiciones para el 2021, ¿no? Bien, muchísimas gracias entonces, expresidente Ollanta, por estar aquí. Muchas gracias y vamos a estar atentos a todo lo que tenga que venir ahora, tanto para el Partido Nacionalista como sus líderes. Así es, son las 8 de la mañana con 43 minutos, nos vamos con más.